Sean bienvenidos a un capítulo más, ahora sí esta vez de podcast. Ya tenía rato que no habíamos hecho un capítulo sobre esto y como sabrán yo estoy estudiando lo que es la carrera de Ingeniería en Energía y uno de mis sueños había sido ser divulgador científico, así que vamos a intentar probar con este nuevo formato de entrevistar a ciertos aspectos de ingeniería para que ustedes puedan comprender, entender un poco acerca de esto. Y pues hoy nos encontramos con el doctor Jorge Chang. ¿Cómo se encuentra, doctor? Pues muy bien, aquí escuchándote en la primera parte esto de que eres un estudiante de energía, sí es cierto, aquí está con nosotros. Y la otra parte, lo que yo les diría, no lo intenten, háganlo, como dice la Nike, just do it. Eso. Sí, de hecho, por eso es que lo estoy intentando, ¿no? Recuerdo que antes, cuando estaba en la primaria y secundaria, había muchos canales de ciencia, eran específicamente de físicos y de químicos, ¿no? Entonces me interesaba mucho el ver cómo lo hacían, cómo lo explicaban de una manera tan sencilla que lo podías entender. Y creo que ha sido uno de mis grandes sueños, entonces dije, ¿por qué no hacerlo? O sea, vamos a intentarlo a ver si sale. Claro. Y si se puede lograr, ¿no? Claro, estaría genial. Sí, eso. Sí, esa parte que estás diciendo es lo que siempre comentan en los ámbitos de los posgrados, ¿no? Que si tuviéramos ahorita en este momento aquí junto de ti, en lugar que esté yo, estuviera Albert Einstein, ¿a dónde lo pondrías a dar clase? ¿En la licenciatura o en el posgrado? Porque era un hombre que era capaz de explicarte las cosas más complejas de una manera tan sencilla. Claro. Porque ya lo tiene muy comprendido, ¿no? Y también otra analogía que siempre utilizo es si a alguno de ustedes les gustan los rodeos o si ha visto escenas de los rodeos, generalmente el payaso del rodeo pues es el que siempre sale al quite y parece que hace sus payasadas, pero en realidad es un hombre tan hábil para hacer las cuestiones de rodeo que puede hacerlo de una manera chusca y segura. Por eso él es que está ahí para seguridad de los que están haciendo rodeo. Domina tanto el arte del rodeo que lo hace ver fácil, ¿no? Eso. Sobre todo siempre he dicho que una de las cualidades que tenemos que tener nosotros como ingenieros es la comunicación. Es muy importante, claro. Porque al momento de nosotros, en mi caso, presentar algún tipo de proyecto, tenemos que saber cómo comunicarlo y hacer que la persona que lo va a contratar entienda perfectamente lo que necesita. Y pues al fin y al cabo nos tiene que contratar, ¿no? Entonces sí. Tiene que entenderlo al 100%, entonces tenemos que manejar o desarrollar esa parte que alguno o muchas personas de nosotros no tenemos. Entonces sí es muy pero muy importante. Sí, hay que hacerlo de manera, yo diría sencilla, que esté al alcance del lenguaje de todos y de comprensión, porque efectivamente, como has dicho bien, si ustedes van a vender un proyecto y el cliente no es docto en ese tema o no tiene los suficientes conocimientos y encima la persona que se le va a vender el proyecto no le explica de una manera sencilla lo que va a hacer, pues el entendimiento va a ser complejo y muy probablemente fracase esa unión entre que yo te vendo y tú me compras, ¿no? O en tu trabajo, en la comunicación, si son asalariados, también la comunicación para hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Generalmente los ingenieros estamos en ese inter, somos el sándwich. A veces tenemos que dirigirnos hacia la parte de arriba, pero muchas veces tenemos subordinados que tenemos que explicarles también. Entonces, para ambos lados hay que saber explicar con bastante precisión y con bastante sencillez para que nos puedan entender. Claro, antes de que nos adentremos un poco más en lo que es su especialidad, que es la energía solar, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar un poquito, mucho antes de cómo fue su interés por escoger lo que era una ingeniería en lugar de otro tipo de carreras. He entrevistado a varias personas de diferentes ámbitos de comunicación, de astronomía, y entonces siempre hay un parteaguas, ¿no? En el que yo quería hacer esto, pero al fin y al cabo llegamos a esto. Sí. ¿Cuál fue su pauta para decir, o siempre fue, quiero ser ingeniero, o hubo un antes? No, yo creo que como todos, como bien acabas de decir, cuando yo estaba niño, muy niño, igual yo no sabía ni qué cosa, ¿no? O sea, qué quería hacer. Siempre recuerdo la exigencia de mis padres que siempre nos obligaban a estudiar. No, ahora entiendo por qué, ¿no? Era una obligación, ahora lo hago por gusto. Pero yo no sabía a qué me iba a dedicar.
Entonces, en mi mente exploré todo tipo de profesiones, desde ser médico hasta ser militar, ¿no? Ninguna de las dos, odontólogo. No, sí, por eso fue medio mandón, ¿no? Pero al final, cuando llegué a la secundaria, en la Prevo, ahora, bueno, sí sigue la Prevo todavía, en eso había más talleres. Me topé con el taller de electricidad. De alguna manera, no sé, innata, me dirigí al taller. Había carpintería, banco de herramientas, esos no me llamaron la atención, me fui por electricidad. Y entonces el profesor Romero, que en paz descanse ya, un excelente maestro, nos empezó a adentrar en el mundo de la electricidad y me di cuenta que yo tenía una habilidad nata para ello. El maestro ya en algunos momentos nos empezó a enseñar cosas más elevadas, como análisis de circuitos, ya no conexiones básicas, y entonces empecé a sentir ese gusto por las matemáticas, que después supe que era la que se utilizaban en ingeniería, ¿no? Cuando ya me tocó ir a la preparatoria y posteriormente a la carrera. Entonces, digamos que el parteaguas, así el punto que me decidió a irme por las ingenierías, o por lo menos a estudiar estas partes, fue la secundaria. Posteriormente, en la preparatoria, mi hermano estaba estudiando arquitectura, ingeniería civil primero y luego arquitectura. Me dio curiosidad por saber acerca de eso de la construcción, y por seguirlo, mi preparatoria fue estudiar físico-matemático técnico en construcción. Ajá, ahí fue donde sentí mayor amor por las matemáticas y la física, pero definitivamente me di cuenta que lo mío no era la construcción. Ahí sí no me gustaron los temas, y ya cuando terminé la preparatoria, yo realmente quería estudiar ingeniero electricista. En esos momentos mis padres no pudieron pagarme los estudios porque eran en Veracruz. Pero aquí la Universidad Autónoma de Campeche me ofreció la oportunidad de estudiar ingeniero mecánico electricista, que no era del todo lo que yo quería en ese momento, pero me dio la oportunidad de estudiar esa carrera, que posteriormente, con el tiempo, me enamoré más de ella. Y en realidad la electricidad la fui dejando como algo secundario y me dediqué más a las partes térmicas, refrigeración, aire acondicionado, ciclometría, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese gusto por esas materias luego me valió mi entrada a la Universidad Autónoma de Campeche, ¿no? En el área de refrigeración. Entonces digamos que ese fue mi camino hacia la ingeniería. Su especialización es doctor en... Ok. Les voy a decir toda la historia, así como que un poquito del bagaje que tengo, ¿no? Yo soy ingeniero mecánico electricista, ¿ok? Posteriormente, por la Universidad Autónoma de Campeche, posteriormente estudié una especialidad en refrigeración y aire acondicionado, también por la Universidad Autónoma de Campeche. Y esto me hizo que yo entrara a trabajar al laboratorio de refrigeración de la Facultad de Ingeniería de la universidad, y por necesidades propias de ese laboratorio, posteriormente me mandaron primeramente a estudiar mi maestría en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que está en Temisco, Morelos. Ahí estudié maestría en energía solar, enfocado a refrigeración solar. Y posteriormente, unos años después, me mandaron a que yo terminara mi formación en lo mismo, en refrigeración solar. Entonces yo soy doctor en ingeniería con especialidad en refrigeración solar, ¿no? Cuando estudió su maestría, aproximadamente ¿en qué años fue? Híjole, vamos a hablar de la prehistoria, ¿no? Eso ocurrió en el año de 1996. Sí, yo estudié del 96 al 98, al 2000, fue cuando terminé ya me pude graduar. Del 96 al 98 hice los créditos, que en ese entonces eran 4 semestres de materias, eran 2 años completitos, y posteriormente terminé la tesis. La pregunta viene más por el simple hecho de que en los años de 1900 para acá
no era tanto lo que eran las energías renovables, No, sino no, era no, más no, enfocado claro, más claro. a las energías fósiles. Sí. Entonces, ¿cuál fue ese determinante? Y me dice que por su trabajo, Sí. pero eres ese determinante de querer estudiar energías renovables a no voltear a lo que eran las energías fósiles que en ese momento estaban en su boom. Independientemente, ahorita ya es un poco más estable lo que es la comparación entre las energías renovables y las energías fósiles, porque estamos ahora con lo que es la Agenda 2030, que queremos mitigar lo que son los gases de efectos invernaderos y todas las poluciones que pueden afectar a lo que es nuestro mundo, ¿no? A nuestro planeta. Sí, bueno, en México no estaba, bien dices, ¿no? Por lo menos en México no estaba tan arraigado lo de las energías renovables, pero no hay que perder de vista que en los años 70 en los Estados Unidos, en la parte de Norteamérica, hubo un boom por la energía solar porque vino la primera crisis del petróleo, que fue cuando los países árabes entraron en guerra y el precio del crudo se elevó demasiado. Entonces, ante la escasez del crudo y el precio tan elevado, Estados Unidos empezó a investigar mucho acerca de la energía solar. Okay, ese fue en el contexto internacional. En el contexto nacional, como bien dices, pues era el boom petrolero, ¿sí? Y sí recuerdo mucho que cuando yo anuncié que me iba, entre mis conocidos, entre algunos maestros, entre personas muy cercanas a mí, que me iba a estudiar energía solar, pues de loco no me bajaban, ¿no? Entonces me dijeron muchas cosas que, bueno, también yo he aprendido a no escuchar, porque ellos no estaban viendo lo que nosotros veíamos en este momento, es decir, el jefe de mi departamento y los ingenieros que estábamos ahí, que era empezar a desarrollar refrigeración con energía solar. De hecho, nosotros sí construimos un prototipo que quedó en Campus 1 hace algunos años, pero bueno, esto asesorado por gente de la UNAM, por ingenieros de la Facultad de Ingeniería y por doctores investigadores en ese entonces del Laboratorio de Energía Solar que estaba en Temisco. Fue laboratorio, después centro y ahora es Instituto de Investigaciones, ¿no? Ellos estuvieron asesorándonos por año y medio, y en ese asesoramiento fue que le hicieron ver a mi jefe en ese entonces, el ingeniero Sergio González, que en paz descanse, le hicieron ver que necesitaba que su personal se capacitara con maestrías y doctorados, y específicamente en energías renovables. Sí era muy novedoso en ese momento, desde el punto de vista nacional y más en particular de Campeche, pero desde el contexto de los investigadores ya formados, era algo como que ya muy normal y muy necesario que ocurriera. Entonces, sí fue un parteaguas para Campeche. Le estábamos dando la continuidad de lo que ya estaban investigando a nivel del centro del país. Claro. Hablando de que su especializa en lo que es la energía solar, ¿por qué considera que es entre las más conocidas, no? Porque si hablamos de energías renovables y le preguntamos a una persona cualquiera, indirectamente lo que va a pensar es energía solar, ¿no? Sí. Paneles fotovoltaicos. Sí. ¿Por qué considera que es la más conocida o la más popular? Si a comparación de las otras, ¿es la que es más eficiente o no? Ok, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, el lenguaje que todos entendemos, todos y en cualquier ámbito, pues es el lenguaje universal del dinero, ¿no? Claro. Entonces, si yo les dijera a ustedes, a los chavos ahorita, qué celular prefieren, me van a decir una serie de nombres de celulares que son muy populares, ¿no? Y a lo mejor van a dejar de lado otros celulares que no son tan populares, pero que en realidad eran muy buenos. Claro. Si yo les dijera algunas marcas, ustedes me dirían, pues ni las conozco, ¿no? Pero en realidad ha sido todo un desarrollo comercial lo que ha llevado a que el éxito de esos celulares. En ese mismo sentido, las energías renovables van sufriendo un cambio hasta llegar a lo que se conoce como la madurez tecnológica económica. Entonces, es un compromiso entre qué tan buen servicio me da una energía renovable y su precio para poder implementarla. Ajá.
Entonces, la energía solar fotovoltaica, vamos a llamarla así, que es la que conocemos como la de los paneles solares de las casas, actualmente es la tecnología madura, técnica y económicamente. No así otras tecnologías como la fototérmica, que también es muy buena, pero no tiene esa madurez técnica económica que tiene la fotovoltaica, y tampoco la tiene la eólica. Si nosotros centrábamos nuestra atención únicamente en lo científico en cuanto al impacto de mitigación que se tiene y los costos de recuperación, los estudios indican que la más confiable en ese sentido es la eólica, pero no es la que más se vende. Por muchas razones. Ajá, son inversiones, son técnicas y económicas. Entonces es más fácil. Yo creo que todos estamos visualizando que es más fácil ahorita tener en casa un sistema fotovoltaico que un sistema eólico. Totalmente, ¿no? Ya que para tener un sistema eólico necesitamos que haya corrientes de aire y aparte tenemos que tener una vasta tierra para poder implementar lo que son estos aerogeneradores. Claro. A diferencia de lo que es no poder comprar un paquete de paneles que los podemos instalar en nuestra casa, en el techo, y donde sabemos que le va a dar directamente el sol. Así es. Hablando de esto, ¿cómo ha visto lo que es el precio? ¿No? Sabíamos que antes para comprar este equipo era demasiado caro, ¿no? Llegabas creo hasta los 60,000 pesos. Sí. ¿Cómo ha visto esta regulación en los precios? Esto se debe ya sea a innovación, a materiales. Es de lo mismo que yo les he dicho, ¿no? Es una tecnología que ha ido madurando. Ustedes, igual vuelvo a poner el ejemplo de los celulares. Si ustedes recordarán, no sé si les tocó, cuando los celulares empezaron a salir por primera vez, eran prácticamente imposible que los compraran, ¿no? Eran muy caros, solamente la gente de mucho dinero los podía tener. Pero después vino una revolución en la que abarataron los costos y la gente empezó a comprarlos de manera masiva, y eso a su vez produjo que se volvieran a reducir los costos. Lo mismo ocurrió con los sistemas fotovoltaicos. En un principio eran muy buenos, pero eran muy caros. Después de las Olimpiadas de China, en las que produjeron de manera masiva para su autoconsumo en China los paneles fotovoltaicos, se crearon las fábricas y se crearon las condiciones para ir abaratando los precios de los paneles solares o los sistemas fotovoltaicos, como querramos llamarlos. Entonces, puedo hablar de que anteriormente un kilowatt de panel ya instalado, andaba en el orden de 60,000 pesos, aproximadamente hace 10 años. Actualmente, un kit de 1 kilowatt lo pueden encontrar en 20,000 pesos, ¿no? Ya se ha ido reduciendo, y generalmente para las casas de alto consumo, es decir, de 3,000 pesos en adelante, que pagan de energía eléctrica 3,000 pesos en adelante, la inversión viene siendo entre 70 y 100,000 pesos, ¿no? Entonces, que se recuperan muy rápido, en 3 años cuando mucho, ¿no? Y tienen todavía una vida útil de unos 20 años más. O sea, 20 años van a tener energía gratis. Hablando en el plan doméstico, ¿no? ¿Cómo consideraría que es importante poner estos ciertos paquetes, ¿no? Decir, yo tengo en mi casa y consumo tanto, ¿cómo sé que debería poner unos paneles solares para mitigar este gasto en lo que es el suelo? Sí, como yo les decía, una forma sencilla de hacerlo o de verlo es cuando el usuario paga más de 3,000 pesos al bimestre. Ya es candidato a que ya empiece a comprar paneles, ¿no? Unas personas que consumen menos de eso, pues realmente no es tan viable, ¿no? O sea, es decir, a menos que quieran ser muy ecologistas y quieran aportar su grano a la humanidad, ¿no? De no generar dióxido de carbono, pues lo pueden hacer, ¿no? Pero desde el punto de vista rentable, aquellas personas que sí ya pagan arriba de 3,000 pesos ya son candidatos a eso, ¿no? Y aquí sí es un punto importante, y esto también siempre hago comparativo. Cuando ustedes van al médico, porque vamos a poner el cardiólogo, van a ir con un cardiólogo, lo primero que hacen es preguntar recomendaciones, ¿qué cardiólogo es bueno?, ¿no? Y más aún,
Si no están satisfechos con las recomendaciones que les den, todos los médicos, los cardiólogos por ejemplo, siempre en sus consultorios tienen ahí un certificado de que son cardiólogos avalados por el Instituto Nacional que los acredita, ¿no? El Instituto Nacional de Cardiología. Entonces todos los cardiólogos que son acreditados o que son buenos tienen esa acreditación. ¿Por qué lo digo? Porque también, así como los cardiólogos, los instaladores de sistemas fotovoltaicos, para saber si ustedes no los conocen, para saber si ellos son buenos instaladores, deberían ver las acreditaciones profesionales que tengan. Entonces, aquellos que tienen acreditación profesional para poder instalar sistemas fotovoltaicos son los que deberían ustedes contratar para hacer esas obras, ¿no? Personas improvisadas, yo no las recomiendo, y hay muchas, desafortunadamente hay muchas, y luego la gente no queda contenta con el trabajo, claro está, porque contrataron a gente no profesional. Sí, totalmente. Imaginemos que una persona común y corriente consume entre 3,000 pesos de luz y quiere poner unos paneles fotovoltaicos, ¿no? Para mitigar el gasto. ¿Solamente es llegar, poner tus paneles solares o hay que hacer algún procedimiento en el cual hablarnos directamente con CFE para poder instalarlo, o simplemente es llegar? No. Es todo un procedimiento, por eso les decía que tienen que tratar con gente profesional, porque es todo un proceso profesional. Lo primero que hay que hacer es, en el primer contacto, cuando un usuario desea poner sistemas fotovoltaicos, hay que hacer un análisis de la cantidad y de la forma como consume la energía dentro de su hogar. Si después de hacer un análisis de calidad de la energía ya no hay nada más que hacer para mejorar su consumo y su calidad de consumo energético, entonces sí hay que ponerle sistemas fotovoltaicos. Y esto generalmente se hace a través de un análisis del histórico de demanda que ha tenido de energía a lo largo de por lo menos un año. Y dependiendo de ese estudio ya se determina el tamaño del sistema fotovoltaico a instalar. Okay. Una vez determinado el tamaño del sistema fotovoltaico a instalar, hay que hacer una serie de trámites ante CFE, notificar a CFE que se va a hacer. Es también va una parte de obra civil para que los paneles queden perfectamente anclados. CFE actualmente pide que para domicilios se cambie la base del medidor, ahora piden una base rectangular del tipo industrial porque habían tenido muchos problemas. Y muy importante, CFE también pide entre los requisitos que exista el diagrama unifilar del sistema fotovoltaico con sus protecciones, tanto en corriente directa como en corriente alterna, cómo se va a interconectar a la casa, y bien importante también, que los paneles fotovoltaicos, el inversor fotovoltaico y las estructuras fotovoltaicas tengan certificaciones profesionales. No cualquier equipo se puede instalar. Existen casas comerciales muy serias que sí venden este tipo de productos con las certificaciones adecuadas. Me ha pasado que hay personas que compran módulos solares o paneles solares por internet y luego los quieren instalar, y lo que ha pasado es que al ser comprados por internet no les dan las certificaciones adecuadas y simplemente CFE no se los conecta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, insisto, hay que comprar en casas serias los productos que tengan las certificaciones aprobadas y avaladas por CFE. Claro, tienen que estar certificados. Algo muy importante igual es que si queremos instalar y nos encontramos en una zona residencial, tenemos que ver que dentro del fraccionamiento esté permitido ponerlos, ¿no? Sí, y saber en qué aspectos, en qué direcciones, qué adecuamientos debemos hacer para poder instalarlos, ya que no solamente es instalarlos porque sí. Ya que estamos hablando de este mercado de paneles solares, ¿no? De módulos fotovoltaicos, ¿cómo ha visto lo que es el crecimiento y si hay oportunidad aquí en Campeche
de poner empresas, ¿no? Si hay competencia, si no hay oportunidad. No, sí, por supuesto. Miren, el crecimiento de la demanda de sistemas fotovoltaicos ha sido de manera exponencial en los últimos 5 años, ¿no? Se ha disparado la venta e instalación de equipos a nivel nacional. Sin embargo, y a veces es hasta triste decirlo, ¿no? En Campeche no ha sido tanto esa venta, ese boom de hacer instalaciones fotovoltaicas. No así nuestros vecinos, Yucatán o Tabasco, han tenido un crecimiento exponencial también muy fuerte. ¿Por qué? Todavía no tengo una explicación muy clara, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que hay un nicho de oportunidades muy grande aquí en Campeche. Hay muchas casas de habitación que no tienen sistemas fotovoltaicos y que son candidatas a ponérselos. Quisiera yo creer que es un poco desconocimiento de parte de los usuarios, un poco de desconfianza tal vez a este tipo de tecnologías, pero lo cierto es que aquí en Campeche hay una enorme oportunidad de crecimiento. Hay muchas casas que lo pueden aprovechar. ¿Qué nos falta? Yo conozco de algunas casas muy serias, algunos instaladores muy serios que están certificados por varios lados, ¿no? Entre ellos por la CEPEF, que tienen también las certificaciones de Conocer, que son muy serios en su trabajo como instaladores, pero Campeche como tal adolece de una empresa que venda equipo fotovoltaico. Casi todo el equipo fotovoltaico que instalan las empresas campechanas las tienen que comprar en Mérida o en Tabasco, o incluso algunas vienen directamente desde Monterrey, y entonces eso vuelve más complicado el mercado aquí en Campeche. Entonces realmente aquí yo lo que siento que falta es una empresa, y habría muchísima oportunidad para aquellos que quieran emprender, de una empresa que venda equipo fotovoltaico. Claro está, las reglas actuales del mercado obligan que a los vendedores de sistemas fotovoltaicos también tienen que estar certificados, tienen que ser muy profesionales, no solamente en la venta, sino en la postventa, para poder llevar de la mano a los usuarios por aquellos asuntos de las garantías. Hace no mucho fuimos a las oficinas del FIDE. No recuerdo muy bien el nombre de la empresa, pero sabemos que en Mérida hay una que ya fabrica lo que son sus propios paneles. Entonces, si nuestro estado vecino tiene la capacidad, nosotros que nos encontramos en la misma parte de la península, ¿por qué no podríamos hacerlo, no? Hace un momento nos comentaba sobre lo que es el enfriamiento por enfriación solar. Creo que estaría muy importante hablar de esto, ya que en Campeche es muy necesario lo que es los sistemas de refrigeración, ¿no? Los aires prendidos por el tipo de entorno en el que nos encontramos, por el tipo de clima que es cálido húmedo. Sí. Entonces, ¿nos puede hablar sobre lo que es la refrigeración solar? Claro, la refrigeración solar siempre ha sido mi pasión desde que la conocí. Es una disciplina que funciona muy bien. ¿Cuál es el pero que tiene? Que se necesita mucha infraestructura, se necesita tener gente muy, muy capacitada para poder hacer funcionar este tipo de equipos, ¿no? Pero es una disciplina perfectamente madura. Muchos países la tienen. Existen refrigeradores solares que utilizan energía térmica como tal, y esa energía térmica, calor, lo pueden obtener de algún desecho industrial o lo pueden obtener directamente del sol, y esa energía se aprovecha para un proceso que se conoce como absorción, y generalmente los procesos de absorción más rentables para la refrigeración solar es el de amoníaco-agua. Tal vez ahí es donde hay un poquito de desconfianza por el hecho de utilizar amoníaco. Es un elemento que es irritante si se fuga, pero si se sabe manejar adecuadamente podemos obtener, de hecho el amoníaco es el mejor refrigerante que puede haber en el mundo, porque es un refrigerante que tiene un poder calorífico enorme y además
es un refrigerante que no tiene ningún daño a la atmósfera. Entonces, la idea es poder masificar los sistemas de refrigeración de tal manera que brinden un servicio adecuado. Me explico mejor. Es más rentable tener un sistema de refrigeración por absorción con energía solar para un edificio grande que para una casa habitación. Para una casa habitación resulta ser oneroso tenerlo, pero conforme vamos creciendo en capacidades medidas en toneladas de refrigeración, estos sistemas se vuelven más rentables. Entonces, hospitales, escuelas, oficinas de gobierno, incluso edificios departamentales pueden ser candidatos a tener estos sistemas de refrigeración, en el entendido que muchas veces este sistema de refrigeración simplemente sirve como refrigerante primario para enfriar un refrigerante secundario que generalmente es agua, y esa agua helada ya refrigerada se utiliza para acondicionar las salas, los aulas, los salones de clase, etc. Y el hecho de que sea agua el refrigerante secundario hace que sea muy inocuo y muy seguro para los usuarios. Imagínense que aquí tengamos, en lugar de un mini split, tengamos un sistema conocido como fan and coil, donde nos está echando aire frío, producto del intercambio de calor entre el aire y agua helada. Recuerden que los mini splits, adentro va un refrigerante que algunas veces es contaminante, algunas veces no. Incluso hay unos que están proscritos. Pero ahora imagínense que ese refrigerante que va dentro de la evaporadora de un mini split sea simplemente agua. Y la capacidad frigorífica grande, capaz de quitar todo el calor de los edificios, lo hace el sistema primario de refrigeración solar. Entonces, realmente es ventajoso. Es caro por el tipo de materiales que hay que usar, y también es caro por el recurso humano, que hay que capacitarlo mucho. Hay que capacitarlos más fuerte o en mayor medida que un técnico normal en refrigeración. Claro, ¿no? Porque estamos hablando de que es una tecnología que está enfocada principalmente para lugares que son muy pero muy grandes, entonces tienen que estar completamente capacitados para poder manejar todo lo que son esos, ¿no? Ser profesionales. Yo lo que les invito a todos es que sean profesionales. Independientemente a lo que se dedican, hay que ser profesionales. Entonces, considera que a futuro, ¿cuál es la energía renovable que aún más va a prosperar? Pues las dos que están liderando va a ser la fotovoltaica y la eólica, ¿no? Sin embargo, no hay que descartar las otras. Hay una gráfica que me gusta mucho, en la cual nos indica que para poder salir de la descarbonización o la despetrolización, en realidad no es una sola fuente renovable la que nos va a ayudar, sino que es la suma de todas las fuentes renovables. Entonces, en realidad lo que debemos apuntar es a eso, ¿no? Más allá de lo que yo pueda decir que cuál es la que está repuntando más o menos, la realidad es que entre más energías renovables vayamos metiendo en nuestra matriz energética, más pronto vamos a salir de la despetrolización y nos va a salir más barato y vamos a dañar menos el planeta. Claro, igual algo muy importante es que no hay que hacer un cambio tan brusco, de manera hablando del país, ¿no? Muchas personas reprochan del por qué no se están invirtiendo en energías renovables, por qué solamente se está yendo a las energías fósiles, pero es que no podemos simplemente cambiar nuestra fuente de ingreso, que son las energías fósiles, e ir directamente e invertir en lo que son las energías renovables, sino tiene que haber un proceso. Tenemos que aprovechar lo que nuestros recursos naturales nos están dando para poder hacer este cambio. Entonces tienen que tener muy en cuenta igual esa parte. Claro, no, eso me recuerda a la frase, ¿no? Dios hágase su voluntad en los bueyes de mi compadre, ¿no? Esa es una frase que siempre nos decía, ¿no? Y yo les puedo decir ahorita, a ver, a partir de hoy nadie va a tener vehículos y todos vamos a venir en bicicleta. Claro. ¿Qué me van a decir? No, pues este señor está... No, es difícil dejar de momento, ¿no?
Y algunos me dirán, no, pues para eso están los vehículos eléctricos. Sí, nada más que los vehículos eléctricos no contaminan en sitio, pero sí contaminan en otro lado donde se está generando la energía eléctrica, que no es precisamente con energía renovable, sino con combustible fósil, ¿no? ¿Qué es lo que hay que pasar? Pues hay que ir pasando en grados de conciencia y en grados de madurez de tecnología. Y en la medida que la tecnología vaya madurando hacia fuentes energéticas más estables y más seguras, que puedan ir desplazando poco a poco al petróleo y al carbón. Entonces, yo creo que otra cosa que tenemos que hacer es irnos desprendiendo nosotros de ciertas costumbres en el uso ineficiente de la energía en todos sus ámbitos, desde la casa como apagar un interruptor o apagar el contacto general para que no haya los famosos vampiritos, hasta ir comprando vehículos más eficientes, vehículos que sí sean eléctricos, 100% seguros y 100% que no generen dióxido de carbono, ¿no? ni en sitio ni en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, conforme vaya madurando la tecnología y vayamos aumentando nuestra matriz energética, vamos a transitar a un paso más rápido. Claro, desde pequeñas acciones que hagamos como poner la luz, vamos a aportar en este cambio que debemos hacer para hacer del mundo un lugar mejor. Entonces siempre hay que tener en cuenta nuestras capacidades. No, evidentemente no vamos a poder tener el dinero para comprar un carro eléctrico de la nada, pero pues sí podemos empezar, no sé, con un carro híbrido y luego transicionar a un eléctrico, ¿no? Entonces tiene que estar dentro de nuestras capacidades. Para una persona que esté saliendo de la prepa y quiera estudiar ingeniería, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, ciertamente las ingenierías van a ser muy necesarias todo el tiempo. Las ingenierías son entes vivientes que tienen que ir evolucionando con el tiempo. Y al ir evolucionando siempre van a haber necesidades. Lo que quiero decirles con esto es que aquellos jóvenes que van a estudiar ahorita tienen que analizar cuáles son las ingenierías que más se están demandando a nivel global, pero también es bien cierto que observen aquellas que les guste y les apasione y que les pueda dejar para vivir, y a lo mejor vivir con dignidad, ¿no? O sea, no es solamente dedicarse por dedicarse, sino que tenga los recursos suficientes para que se puedan mantener, y si es así su deseo, pues mantener una familia también, ¿no? Entonces, hay que estudiar con pasión, pero también con inteligencia, ¿no? O sea, váyanse hacia las ingenierías que más se necesiten en el momento que lo van a estudiar y en los próximos años, pero que también les sean rentables para su carrera. En ese sentido, cuando ustedes empezaron a estudiar y hasta ahorita, pues una de las más rentables es ingeniería en energía, que de repente se quejan que en Campeche no hay trabajo, pero en otros lugares. Y en ese sentido también les puedo decir que tenemos egresados a lo largo de todo el país, incluso en otros lugares del mundo, que están ejerciendo como ingenieros en energía a muy buen rendimiento en sus ingresos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, si no se pueden quedar en Campeche, pues váyanse a otro lado a trabajar. Yo creo que oportunidades hay. Y yo creo que además del conocimiento, también sí se lo llevan, ¿no? Que de repente lo tienen ahí por ahí guardado, sí, pero sí lo tienen. Claro. Si tuviera que convencerlo a este estudiante que quiere meterse en la carrera de ingeniería en energía, ¿cuáles serían sus palabras para totalmente convencerlo, ¿no? Tiene su duda de espinilla de que como que sí, como que no, pero ¿cuáles serían las palabras para que 100% diga me voy a energías renovables, ingeniería en energía? Te deja lana. Sí, o sea, sí, o sea, si ya el apasionamiento lo tiene, te lo puedo decir, te deja lana, sí te deja, si lo sabes hacer bien, te deja lana. Porque como yo decía hace un rato, es el lenguaje que todos entendemos, ¿no? Y es el lenguaje que no está mal, o sea, no hay que estar peleado con el dinero, al contrario, todo se mueve, mucho se mueve en función del dinero, o sea, se necesita pasión, es como un matrimonio. Para poder un matrimonio necesitas pasión, pero también necesitas dinero para poder llevar a buen término esa relación matrimonial, ¿no? O sea, sin dinero pues también se mueren las pasiones. Entonces es lo mismo aquí, somos humanos
Nos interesa mucho el aprendizaje, sí, pero nos interesa también el dinero con el cual hacer nuestra vida cotidiana, ¿no? Y un poquito más. Claro. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos a dejar el video porque de hecho ahorita tenemos clase. Y ¿cómo vio la entrevista? ¿Le gustó? Bien, me gustó, bien, está bien la dinámica. ¿Qué considera que deberíamos cambiar? De hecho, es nuestro primer video hablando sobre, como tal, en un tema importante como lo que es la energía solar. ¿Recomendaciones? ¿Comentarios? ¿Qué recomendaciones? Híjole, pues no soy del ámbito. Pues no tengo ahorita así como que una recomendación. Lo que sí los podría yo decir a todos los que nos escuchan, que tengan pasión por lo que hagan, ¿no? Independientemente de dónde se metan, si van a ser zapateros, si van a ser boleros, háganlo con pasión. Yo tengo muy grabado eso, ¿no? Ya casi ahorita no utilizo zapato de vestir porque ya casi puro tenis, pero cuando yo utilizaba mucho zapato de vestir, solamente yo iba con un bolero, porque me impresionaba la pasión con que hacía su trabajo el señor, y era el único que le daba el lustro o la bola, como se dice, al zapato, que me dejaba encantado. Entonces, hagan lo que hagan, háganlo con pasión y busquen ser los mejores, ¿sí? Si tienen algún comentario, alguna pregunta acerca de este tema, lo pueden dejar en la sección de comentarios y pues yo le voy a estar preguntando al maestro y él les pasa la respuesta. Y claro, pues muchas gracias con mucho gusto por haber escuchado se podría decir que es la segunda temporada de este podcast. Ya tenía rato sin subir video. Y pues nada, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en gracias a ustedes por invitarme. Adiós. Hasta luego.